Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Gallardo. El día de hoy continuaremos con nuestro curso de React.js, en donde en el video anterior creamos rutas únicas para nuestros componentes que hemos venido realizando durante todo este curso. De tal manera que podemos tener una URL para el contador, CRUD API, CRUD app, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la ruta que nosotros escribamos en el navegador, nos va a mostrar el componente que necesitemos. Por ejemplo, si yo ingreso diagonal contador, nos va a mostrar el componente correspondiente a lo que hicimos en ese video, donde aquí tenemos la funcionalidad del contador, podemos restablecer, aumentar, etc. De igual manera, si nosotros entramos a diagonal Pokémones, nos va a mostrar lo relacionado con el componente de Pokémones, en donde también lo podemos hacer uso del mismo y estar viendo cada uno de estos Pokémones. Sin embargo, tenemos un detalle, ya que para poder entrar a cada uno de los componentes es necesario escribir manualmente dicha ruta, por lo que es un poco tedioso para el usuario y de esta manera pues no es funcional, ya que necesitamos primero que nada aprender de todas las rutas y posteriormente escribirlas correctamente. El día de hoy en este video lo que veremos es cómo crear un menú, el cual nos va a ayudar a que con un clic nos puede mostrar un componente u otro dependiendo de lo que se esté realizando, de tal manera que así la navegación sea un poquito más sencilla y podamos avanzar mucho más rápido. Comenzamos. Si nosotros vamos aquí a la documentación, vemos que nos sugiere que el componente Browser Router esté envolviendo toda nuestra aplicación. Esto con el fin de que todos los componentes adicionales de esta dependencia, como es Route, Routes, Link, Navigate, Navlink, etc., necesitan estar dentro de este componente Browser Router para que puedan funcionar correctamente. Por lo que en esta ocasión haremos lo siguiente: dentro de app.jsx nosotros omitiremos el Browser Router por un momento. También eliminaremos ese componente de esta parte, igual aquí su cierre, y recorreremos nada más para darle una mejor acomodo a los componentes. Ahora, para que podamos envolver nuestra aplicación dentro de ese componente, necesitamos ir primero que nada a index.jsx, que es esta de aquí. Y dentro de esta necesitamos primero importar nuestra dependencia con el respectivo componente. Aquí tenemos ya importado el componente Browser Router, y para poder envolver toda nuestra aplicación dentro de este componente, simplemente lo haremos dentro de React Strict Mode. Y de esta manera ya nuestra aplicación está envuelta completamente en este componente principal, y así podremos utilizar los componentes adicionales en cualquier parte de nuestro código sin importar dónde los estemos colocando. Entonces guardamos, esperamos a que compile y vamos a validar que esté funcionando correctamente. Si vamos a nuestra aplicación, esperamos a que cargue, aquí vemos que ya incluso está entrando a una ruta y ya nos está mostrando los Pokémones de este componente. Ahora, para poder crear nuestro menú, primero que nada crearé un nuevo componente dentro de la carpeta Components llamado menú. Dentro de este nuevo componente haremos su respectiva función, componente de función. En este nuevo componente simplemente estoy creando un div, el cual va a contener un título h2 que diga la palabra menú. Aquí no es necesario que importemos automáticamente React, ya lo hace por defecto. Y por lo tanto, para poder utilizar este componente, lo necesitamos importar en nuestro archivo de app. Haremos esa importación. Una vez que tenemos importado nuestro menú, el componente nuevo que acabamos de realizar, simplemente lo voy a colocar antes de la definición de nuestras rutas. Así, cuando nosotros veamos nuestra aplicación, en todas las rutas, sin importar cuál sea, siempre va a mostrar lo que corresponde al menú y posteriormente renderizará la ruta que nosotros estemos indicando en nuestro navegador. Entonces, guardo, esperamos a que compile, y si yo voy a mi aplicación, vemos que aquí ya tenemos la palabra menú que está dentro de nuestro componente. Lo mismo pasa si por ejemplo yo regreso a la de contador. Vemos que igualmente aparece la palabra menú y simplemente va a ir cambiando el componente correspondiente que nosotros quisiéramos ver. Ahora bien,
Dentro de nuestro componente nuevo menú vamos a hacer uso de un componente nuevo de nuestra dependencia, el cual es el componente de link. El componente link nos ayuda por dentro es un componente de tipo Anchor, el cual nos ayuda a hacer los links a páginas externas o en este caso pues a nuestra propia página. Este es un ejemplo sencillo de cómo se utilizaría ese componente. Podemos ver que necesita un parámetro to hacia dónde va a ir, indicando la URL que queremos navegar, y podemos agregarle un texto para diferenciar los links entre ellos mismos, de tal manera que podamos hacerlo un poquito más fácil. Vamos a utilizar este nuevo componente que acabamos de ver, que es el componente de link, y vamos a utilizarlo para crear nuestro menú. Primero que nada necesitamos importar ese nuevo componente. Una vez que tenemos importado el componente, simplemente lo usaremos en esta sección. Por ejemplo, Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Después del título de menú, estamos utilizando el nuevo componente de link, el cual va a tener un nombre de Pokémones, y al hacer clic sobre ese componente de link nos va a llevar a la URL diagonal Pokémones, que esta URL coincide con una de las que ya tenemos definidas en nuestros routes, que sería esta de aquí, y para cada uno nos va a mostrar el componente correspondiente a esa ruta. Entonces guardamos, esperamos a que compile, y si voy a mi aplicación vemos que ya nos aparece aquí el link. De hecho el formato es un Anchor, como ya lo habíamos mencionado, pero ahorita nos encontramos en diagonal contador. Cuando yo hago clic en este icono o en este componente, nos va a llevar a Pokémones y nos muestra ahora sí el componente correspondiente. Pero quiero que noten algo interesante que acaba de ocurrir. Cuando nosotros ingresamos la URL manualmente, por ejemplo Pokémones, vemos que en la pantalla se recarga por completo, es decir, toda nuestra página se recarga, y de esta manera pues nos muestra el componente sin ningún problema. Sin embargo, al utilizar el componente de link, en este caso, cuando yo hago clic, simplemente cambia la URL, nos muestra el componente, pero la página no se recarga. Entonces la navegación es mucho más rápida, más eficiente y no demora mucho en hacerse. Y así podemos ir navegando entre páginas mucho más fácil. Este componente de link también tiene algunos otros atributos, pero por el momento solamente nos interesa el que nos esté mostrando el componente correspondiente. Ahora bien, voy a agregar todos los links necesarios para nuestros componentes que hemos estado utilizando. Ahora, aquí en el componente de menú necesito crear cada link para cada ruta que hemos definido. Aquí ya hemos creado los componentes links para cada una de nuestras rutas y he decidido poner el componente más antiguo hasta abajo y el componente más reciente hasta arriba, de tal manera que el orden pues sea un poquito más sencillo de visualizar. Entonces, si yo guardo, esperamos a que se compile nuestra aplicación, y si voy a mi aplicación vemos que ya tenemos todos los correspondientes componentes de link para nuestra aplicación. Entonces de esta manera, si yo le doy CRUD API, me lleva al CRUD API. Aquí va a marcar un error porque no tengo el API de datos levantado. Si voy al componente de referencia, al Pokémon, contador, lista de nombres, etc. Entonces de esta manera ya tengo toda la navegación completa para nuestros componentes, pero aún así nuestro menú se ve de un poquito mal. Hay que agregar un poco de estilos para que se vea un poquito mejor. Para eso voy a aprovechar que tenemos instalado lo que corresponde a nuestra a Bootstrap, que en los videos anteriores lo instalamos en este proyecto, así que voy a aprovechar que tengo eso instalado para darle estilo a estos componentes, para que parezcan botones y así tengan un espaciado entre cada uno. En cada uno de los componentes les agregué dos class name, uno que es btn y para darle estilos de botón, y btn primary para darle un color azul con letras blancas, que básicamente son estilos ya definidos de Bootstrap. Entonces guardo, espero que compile,
y vemos que ya tenemos los botones correspondientes para cada uno de nuestros menús. Entonces es más fácil de ir a lista de nombres, contador, Pokémones, referencia, estilos, navbar, que estuvimos viendo que también pertenecen a Bootstrap. Vemos aquí que hay diferentes estilos de botones, CRUD App y CRUD API, que lo podemos utilizar en cualquier momento. Ahora, para hacer un pequeño cambio, yo quiero que nuestro menú aparezca en el lado izquierdo y los componentes que se vayan renderizando aparezcan del lado derecho. Para eso vamos a hacer una aplicación de clases con estilos, o estas clases vienen desde Bootstrap, que nos ayudarán a alinear nuestros componentes. Primero que nada, en nuestro componente de container o en el componente principal agregaremos las siguientes clases. Con estas dos clases hacemos que el componente sea flexbox y también que tenga una dirección de renglón. Si nosotros vamos hacia nuestra aplicación, vemos que todo se hace así de izquierda a derecha, pero vamos a agregar en este componente de roads, vamos a cortarlo, vamos a agregar un div, y de esta manera el componente de la izquierda va a ser el menú y el componente de la derecha va a ser todas las rutas. Así lo tenemos un poquito más ordenado. Ahora bien, como vemos, los botones tienen una separación y están acomodados de izquierda a derecha. Yo quiero que se vayan colocando uno debajo del otro. También, antes de todo, vamos a agregar un container fluid para que ocupe el ancho de la pantalla. Y vamos a agregar un padding de 3. Así vemos que ya está un poquito separado del contorno y está ocupando el 100% de nuestra pantalla. Para darle un poquito de estilos a lo que es el menú, vamos a ir a nuestro componente de menú y vamos a agregar las siguientes clases. Agregué igual flexblocks a este componente, pero ahora en dirección de columna, es decir, para poner un componente uno debajo del otro. Y asimismo a cada botón le estoy agregando un margen de 1 hacia todos lados. Entonces guardo, esperamos a que compile. Aquí no está tomando lo que corresponde a column, es porque puse dlex y es flex column. Corregimos y ahora sí tenemos nuestros botones uno debajo del otro con un pequeño margen. Asimismo vamos a aplicar lo que acabo de hacer es que agregué esta nueva clase Justify Content Start y Text Center a nuestra palabra menú para que esté centrado y los componentes que contenga este div siempre permanezcan hacia arriba sin importar el cambio de los componentes, como podemos ver aquí. Ahora vemos que todos los componentes están tirados hacia la izquierda y yo quiero que estén centrados. Para eso voy a ir aquí a app y dentro de div vamos a agregar un class name. Con esta nueva clase que es container, vemos que ya todos nuestros componentes se van a centrar en la parte derecha de nuestra pantalla. Por lo tanto, si yo cambio de componentes, se va a ir centrando a menos de que se ocupe el 100%. Pero por ejemplo, componentes pequeñitos como el contador se va a centrar totalmente. Y aún así podemos hacer uso de eso, igual que los Pokémones, y así podemos navegar entre cada uno de nuestros componentes que hemos creado. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Si recapitulamos un poquito, movimos lo que fue el componente principal de Browse Router hacia nuestro index, que envuelve toda nuestra aplicación, en app.jsx, y lo que hicimos simplemente fue agregar estas clases nuevas para darle una mejor estructura a nuestra aplicación. Asimismo agregamos un nuevo div que contiene la clase de container y en la parte de arriba creamos un nuevo componente llamado menú que estamos importando y estamos utilizando dentro de nuestro div principal. Asimismo, para que no nos arroje esta alerta, vamos a comentar este componente de texto que no lo estamos usando actualmente y creamos un nuevo componente llamado menú en el cual estamos utilizando un componente nuevo de la dependencia React Router DOM para poder navegar hacia las URLs o hacia las direcciones que nosotros estamos estableciendo en nuestro app.jsx. De tal manera que también agregamos unas
clases para darle estructura a nuestro componente, así como centramos el texto, y a los links les dimos estilos de botones con el estilo de btn primary y un margen de 1 a cada botón. Así podemos ver nuestro menú en el lado izquierdo y todos nuestros componentes pasan al lado derecho, de tal manera que si yo cambio de componente se va a ir renderizando en la parte derecha de nuestra pantalla. Y así podemos ir agregando todos los links necesarios para cuando creemos un componente nuevo. De esta manera tenemos mejor organización. Antes de irme también quiero darte las gracias por apoyar este canal. No olvides comentar qué te parece el video, dejar tu like y sobre todo suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.